Buenos días, tardes, noches, DJs. Hoy voy a hablar sobre los distintos tipos de interfaces de MX y sus problemas más comunes, desde mi experiencia y sobre todo por el feedback que recibo de ustedes. Espero les sea de ayuda a la hora de elegir qué interfase de MX comprar. Lo voy a analizar pensando en aplicaciones chicas a medianas de hasta 2 universos de MX, 1024 canales, que es lo máximo que permite Freestyler de MX, al menos por ahora. Un universo de MX son 512 canales, es lo que maneja una interfaz de MX convencional. La pregunta normal es, ¿cuántos equipos puedo controlar? Bueno, con respecto a los 512 canales, tienen que sumar en su caso particular según los equipos que tengan y cómo los quieran controlar. Pero, para darles una idea, si tienen cabezales 5R, 7R que los trabajan en el modo de 16 canales y parleds 6 en 1 de 10 canales, podríamos conectar en un universo 20 cabezales, 320 canales, y 19 parleds, 190 canales, más que suficiente para la mayoría. Con dos universos, pueden ser dos placas de MX comunes o una placa de dos universos, serían 40 cabezales y 38 parleds. Esto pensando en controlar cada equipo de manera independiente. Podríamos ahorrar canales controlando ciertos equipos en el mismo canal de MX, harían movimientos idénticos siempre esos equipos. Por otro lado tenemos una limitación técnica según la interfaz que por lo general recomiendan no conectar más de 20 equipos. Si queremos conectar más, tendríamos que recurrir a una splitter para dividir y amplificar la señal de MX. Tenemos dos divisiones grandes en cuanto a tipos de interfaces de MX. Primero, interfaces de MX USB. Son las más comunes, se conectan por cable USB, obviamente. Segundo, interfaces de MX ARNet. Son más costosas y se conectan por red. Después voy a ampliar. Empecemos por las USB a grandes rasgos. Ventajas de las interfaces USB. Nos queda libre nuestra red para poder conectarnos sin problemas a internet y así buscar algún pedido extraño. Existen muchas opciones económicas. No precisan sí o sí una fuente externa de alimentación, aunque puede ser opcional. Contras de las interfaces USB. Si nuestra notebook dispone de pocos puertos USB y precisamos conectar muchos dispositivos, tendríamos que recurrir a un hub USB, que sea bueno y preferiblemente con alimentación externa. Si la interfase no posee algún tipo de aislación, puede ser óptica, galvánica o TBS, y tienen la mala suerte de que alguna de las luces falle y mande 220 voltios por el cable de MX, esta corriente podría ingresar a su notebook por el cable USB y quemar la placa madre de la misma. Algunas pueden presentar problemas de drivers. Al igual que los controladores de DJ, algunas interfaces pueden ser propensas a clavarse por ruidos electromagnéticos. Depende un poco de los filtros que pueda tener la interfaz, de los que puedan agregar ustedes y sobre todo de su suerte. Si nuestra notebook no entrega una corriente suficiente y constante en el puerto USB, puede llegar a clavarse. Algunas traen la opción de conectar una alimentación externa para poder solventar este problema. Si el puerto USB no está correctamente configurado, puede llegar a suspenderse y que se clave la interfaz de MX. Hice un video sobre cómo tiene que estar configurado esto. Ahora vamos con las interfaces ARNet. Ventajas. No ocupamos un puerto USB de nuestra notebook, por lo que no tenemos todos los posibles problemas relacionados al USB que mencionamos antes. Se maneja por el protocolo estándar de red, es decir, cada interfase tiene un IP. No requiere ningún tipo de driver, por lo que funciona y funcionarán con cualquier sistema operativo. Podemos dejar la interfase en la estructura de luces y mandar un cable de red UTP hasta nuestra computadora, ¿ok? Para mí es mucho más confiable el cable UTP que el cable DMX. Si algún equipo manda 220 voltios por el cable DMX, lo normal es que estas interfaces tengan aislación, por lo general son más estables y por lo general permiten un mayor FPS, cuadros por segundo, digamos, con lo cual tendríamos movimientos más suaves. Saben llegar a 50 FPS sin problemas, mientras que las interfaces USB lo normal es que lleguen hasta 20 o 30 FPS. Valores más altos suelen dar problemas con ciertos equipos. Contras de las interfaces ARNet. No hay tanta variedad y son más costosas. Puede complicarse el setup en Freestyler si no sabemos cómo está configurada la interfaz.
Las que no se conectan por cable de red, sino que emiten su propia Wi-Fi, lo habitual es que presenten microcortes en los movimientos. En mi experiencia, esto mismo pasa si conectamos la interfaz a un router que emita señal Wi-Fi. Cuando comienzan a llegar 100 o 200 celulares al evento, empiezan los microcortes. También depende de la placa Wi-Fi de la notebook. Con algunas notebooks funciona perfecto, con otras tienen cortes de señal. Si quieren un sistema inalámbrico, en mi experiencia y por los comentarios que recibo de la gente, lo mejor son estos sistemas específicos de Wireless DMX, aunque sea de los más económicos como el que mostré en este video. Vamos a ampliar un poco más. Volvamos a las interfaces USB. Existen varios tipos de interfaces USB basados en distintos chips. Cada uno lleva un driver diferente para Windows y además tiene que soportarlo Freestyler. Tiene que figurar en la lista de Freestyler. Entre los más populares tenemos UDMX. Por lo general vienen con esta forma. Es como un pendrive de donde sale un cable con una ficha XLR. Lixada es una de las marcas que se ve bastante, pero hay muchas. La original UDMX cuesta una locura directamente. Estas UDMX tienen problemas con los drivers para Windows 10. No están firmados digitalmente. Hay muchos videos en YouTube explicando cómo hacer para poder instalar estos drivers en Windows 10. Mucha gente no las puede hacer funcionar por este problema. Otros me han reportado de que se les pone lenta la interfaz, que bajan mucho los FPS. Así que mi opinión personal es que escapen de las UDMX. Por supuesto que habrá gente que tiene una interfaz UDMX y le funciona perfecto. Vieron cómo es esto, es cuestión de suerte. OKCDizer USB to DMX. Otro tipo de interfaz que tiene problemas de drivers. Hay una GBR Lite Pro DMX dando vueltas que es OKCDizer. Y al parecer hubo una KMLED OKCDizer también. Una pieza de museo, yo creo. Ya con Windows 7 tiene problema esta interfaz, ni hablar con Windows 10. Según el manual hay que encender Windows presionando F8, seleccionar Disable, es inglés. Y acá nos dice muy sinceramente que vamos a tener que seleccionar eso cada vez que encendamos la PC. Un garrón. ¿Alguien comentó esto en Facebook alguna vez? Entiendo que con esto no es necesario el inicio con F8. Lo que no sé es si es un cambio permanente o no. Bueno, muchos se han quedado en XP por este problema de los drivers. Desde la versión 3.6.50, Freestyler ya no se instala en Windows XP, así que complicado el tema. Relacionado con versiones viejas de Freestyler, tenemos esta interfaz en particular, la USB DMX 512 Box. Esta interfaz figura en Freestyler 3.01, pero en la 3.6.51 no aparece, algo bastante extraño. El problema con las versiones viejas de Freestyler 3.4 hacia abajo es que los fixtures realizados desde la 3.6 no se instalan bien en cuanto a gobos y colores, además de que le faltan muchas funciones a las versiones viejas de Freestyler. Explico cómo actualizar Freestyler sin perder nada en este video. NTEC OpenDMX es la más popular. Está basada en un chip FTDI. Subí un video donde explico cómo bajar e instalar estos drivers FTDI. Es simple y lo soportan sin problemas todos los Windows, hasta Windows 10. Incluso puede que se instalen en automático los drivers si están conectados a Internet y simplemente enchufan la interfase. Este mismo chip FTDI se utiliza para adaptadores de USB a puerto serie, RS232, RS485, que son algo muy común. Por eso pienso que en Windows 55 vamos a seguir teniendo drivers FTDI para las NTEC OpenDMX. Otro caso particular es la interfase IMCZ10. Me han comentado varios que no la pueden hacer funcionar con Windows 10. Es raro porque la placa tiene un chip FTDI. Ya no se fabrica más esta interfase, hay otra similar ahora, de la cual no tengo feedback de la gente. Quizás hayan solucionado este tema en la nueva versión, la verdad que no lo sé. Resumiendo sobre los tipos de interfaces USB, para no tener problemas de drivers, mi recomendación es que busquen una que sea NTEC OpenDMX compatible. Bien,
Consulten siempre en la web del fabricante, no en otro lado. Les digo esto porque hace poco una persona me consultaba sobre esta interfaz Tornado, que es relativamente nueva. Yo no la conocía, así que le dije que averiguara si era UDMX o Entec OpenDMX. Consultó al vendedor y le dijo que era UDMX. Le comenté de los problemas de las UDMX, así que supongo que terminó comprando otra interfase y no esta. Después, por otro chico que tenía esta interfaz y no sabía si la tenía correctamente configurada, empecé a buscar información, encuentro la web del fabricante y veo que tiene para bajar los mismos drivers FTDI que mostré en el video anterior. Me puse en contacto con la empresa, por las dudas consulté. Hola Darío, ¿cómo estás? Sí, es correcto, es del tipo Entec OpenDMX, o sea, es el mismo, digamos, el mismo driver. Por cierto, la tengo en mis manos a esta interfaz Tornado, me gustó bastante. Así que en un próximo video voy a hacerle unboxing, pruebas, voy a ver de darle un poco de paliza, a ver qué tal, a ver si se la banca. Así que para no perderte mis próximos videos, suscríbete, toca la campanita, ¿ok? Haciendo hincapié un poco en este tema, nunca confíen de las descripciones de Mercado Libre o de Facebook. Cualquier producto que estén buscando, siempre vayan a la web del fabricante, a menos que sea una publicación de Mercado Libre o de Facebook del fabricante. Bueno, en ese caso sí, vayan siempre a buscar la fuente de información de cualquier cosa. Ampliemos ahora sobre los problemas de hardware que saben tener las interfaces USB. Bien. Un problema que suele suceder con consolas de MX, con controladores de DJ y también con interfaces de MX es que se clavan con ruidos eléctricos. Por ejemplo, al disparar una máquina de humo, al encender un cabezal de lámpara 250, 575, al encender un flash de xenón potente. Algunos me contaron que se les clavaba la interfaz al encender un tubo fluorescente por los chispazos que hace el arrancador. Saben decir que si la interfaz es optoacoplada esto no pasa, pero esta KM-Tronic es optoacoplada y se clava igual. No es una falla que se produzca siempre, lo que la hace difícil de detectar. Cuando se clava, deja de titilar el LED verde de la interfaz. Tienes que cerrar Freestyler, desenchufar el cable USB, esperar unos segundos, volver a enchufar el cable USB, volver a abrir Freestyler y recién entonces vuelven a responder las luces. Mientras tanto, según cómo esté configurada cada luminaria, puede que se apague, puede que quede congelada en lo que estaba haciendo o que entre en algún modo automático. En este video muestro cómo configurar una Nebula 6 para que entre en modo automático al perder señal de MX. Existen muchas teorías sobre por qué suceden estas fallas. Un fabricante me dijo que de estos chips FTDI, el corazón de las Entec OpenDMX, saben venir partidas defectuosas, que él las prueba por varias horas para detectar fallas y que de 20 chips tira 4. Para mí algo de esto hay porque algunos tienen interfaces muy básicas que nunca se les clavaron y otros con interfaces carísimas han sufrido cuelgues. Otros me dicen que hay versiones pirata de estos chips FTDI dando vueltas, que comprando los originales se reducen significativamente las fallas. Bueno, por todo esto es que recomiendo comprar algo que se fabrique en tu país para poder reclamar y que te la cambien si tienes la mala suerte de que te toque una unidad defectuosa. Otros dicen que depende de la calidad de los componentes, del diseño de la placa y de los filtros y aislaciones que tenga la misma contra ruidos electromagnéticos. Seguramente un poco de todo esto habrá. Mi problema era principalmente con la máquina de humo, lo resolví como explico en este video. Este problema puntual de la máquina de humo no solo afecta a interfaces de MX, sino también a controladores de DJ y saben meter ruido en consolas de audio. Por eso, si lo podemos eliminar de raíz, es lo mejor. Hay otros equipos que pueden producir ruidos electromagnéticos de los cuales no tenemos control. Si nuestra interfaz es propensa a cuelgues, en muchos casos, no siempre, colocar una splitter de MX es la solución. No es económico, sabe ser más caro que la interfaz de MX. Otra cosa que recomiendan es un cable USB con filtros, eso no cuesta mucho, así que comprobar, no pasa nada. Con controladores de DJ que se clavan, muchos encontraron como solución colocar una UPS y allí enchufar la notebook. Debería funcionar con interfaces de MX también. Leonardo Lazzari, un técnico bastante detallista, me recomendó colocar un filtro de línea de 10 amperes.
Allí se pueden conectar dos notebooks y fuentes de controladores o interfaces de MX, si hubiera. Entiendo que hace un filtrado similar al de una UPS, pero cuesta bastante menos. Les muestro un audio que me mandó. Hay muchos muchachos que son muy maniáticos y usan, por ejemplo, un UPS. Y el UPS, además de ser estabilizador de tensión, es estabilizador de corriente y además tiene filtro de línea. Contra el estabilizador común de PC, que es solamente estabilizador de tensión. Y acá el problema es la corriente, porque la chispa la genera el encendido o apagado de cosas y lo que se llama ripleo de línea o ruido de línea se hace o se efectúa o lo tenés arriba de los 220 o inclusive en instalaciones trifásicas en 380. Y eso es un mito de no, sí, lo tomo de otro lado para que no pasa nada. Sí, por ahí te lo hace una vez o no te lo hace nunca, pero después en otro evento te lo hace. Mi socio también era reacio a usar filtro de línea, una vez fue a hacer una suplencia y me dice, loco, no puse el controlador porque se te cuelga. Y al lado tenía dos tableros Sacol puestos con tierra, con toda la fui, le llevé un filtro, lo pusimos, listo, vas a ver que no te va a romper más la. Me llama, me dice, déjame el filtro porque me solucionaste la vida. Leonardo fabrica estos filtros. Les voy a dejar su Facebook en la descripción del video. Estos filtros de línea los pueden encontrar como filtros EMI. También les voy a dejar un link de un video del canal Proyectos LED, donde prueban un par de filtros EMI y miden con un osciloscopio la reducción de ruido electromagnético. Para mí el ruido puede meterse por dos lados, por el cargador de la notebook o por el cable de MX. En mis pruebas, si yo desconectaba el cargador de la notebook y trabajaba con batería, la interfaz se clavaba igual. Así que en mi caso, el ruido no venía por el cable USB. No se me ocurrió desconectar el cable de MX a ver qué pasaba. El chico que le puso un dimmer a su máquina de humo me dijo antes que si él desconectaba el cable de MX de la interfaz y tiraba humo, la interfaz no se clavaba. Su máquina de humo no es de MX, o sea que el cable de MX no va a la máquina de humo. Pero como vieron en el video de Proyectos LED, esos ruidos electromagnéticos viajan por el aire, digamos. Para mí, el cable de MX absorbe estos ruidos, los mete en la interfaz y la clava. Repito, por más que sea optoacoplada a la interfaz. ¿Bien? Además, la mayoría no utiliza cable de MX, sino cable de micrófono, que tiene una menor aislación, así que más probable todavía. ¿Qué pasa? El cable de MX es en realidad un cable de red, y es sabido que un cable de red nunca debe ir junto, en paralelo, a un cable de 220 voltios. Por nuestra forma de trabajo no queda otra que mandarlos juntos. Les voy a dejar en la descripción el link de un artículo que encontré sobre ruidos EMI, que es muy completo e interesante. Bueno, por todo esto yo calculo que si a esta interfaz USB con tendencia a clavarse la utilizamos con el sistema wireless DMX, no se va a colgar. Es una teoría que me falta comprobar. De ser así, sería muy confiable y práctico un sistema de interfaz DMX con transmisor wireless incorporado, como el que vimos en este otro video. Les repito, hay interfaces que no se clavan por nada y esto no respeta clase social, digamos, sino suerte. No me gusta hablar de marcas para evitar problemas, pero les puedo comentar de las que yo tengo. Con interfaces de esta gama, mucha gente no tiene ningún problema, mientras que a mí y a mucha gente se nos clava. Y de esta otra gama de interfaces, que cuesta unas 6 veces más, a mí me funciona perfecto. Nunca tuve problemas de ningún tipo, ¿bien? Pero gente a la que se la recomendé tuvo problemas. Por eso hago este video, para que ustedes analicen y decidan qué comprar, porque lamentablemente no hay nada infalible que les pueda recomendar así poniendo las manos en el fuego. ¿Bien? Otra cosa que quería aclarar, con respecto a la aislación o protección contra voltaje a través del cable de MX, parece algo muy loco de que suceda, pero me han contado casos. ¿Bien? La interfaz de MX, cuando le entran 220 voltios por el cable de MX, la interfaz revienta. Hay que mandarla a reparar. Pero la notebook se salva gracias a esa aislación. Para que ustedes entiendan cuando estén buscando una interfaz, si la información está en inglés, suelen decir non-isolated si no poseen ninguna protección, ¿bien? Y de lo contrario saben decir optical isolation, opto isolated o TBS protection, ¿bien? Si la interfaz no posee aislación,
lo recomendable sería colocar un splitter de MX. Creo que todos los splitters son optoacoplados, pero fíjense por las dudas también en la descripción del splitter. Si van a colocar sí o sí un splitter porque tienen muchos equipos o muchos metros de cable, podrían economizar quizás comprando una interfase de MX que no tenga protección. Total, el splitter frenaría cualquier problema. Bien. Bueno, otro problema menos frecuente, pero que suele suceder. Ciertos equipos no responden coherentemente con ciertas interfaces de MX. Hacen cualquier cosa. Movimientos erráticos de pan y tilt, flasheos. Es decir, el mismo equipo con otra interfase de MX o con una consola de MX funciona perfecto. Otros equipos con esa interfase de MX funcionan perfecto. Bien, pero un modelo de equipo en particular no funciona con esa interfase en particular. Es muy extraño el problema. Si tienen suerte, eso se soluciona modificando en el Setup/Advanced los FPS. Normalmente en interfaces USB colocando los FPS en 20 se soluciona el problema y en interfaces Hardnet colocando los FPS en 50 se soluciona el problema. Pero no es siempre igual. Tienen que ir probando valores y no se olviden de reiniciar Freestyler para que tome el cambio de FPS. Para mí cambia el toque, pero ahí dice que hay que reiniciar, así que háganle caso por las dudas. Si no tienen suerte, es un problema de la interfaz, de una mala programación interna. Bien, les ha pasado a gente con interfaces económicas, con interfaces caras y con interfaces ridículamente caras. Se pelean con el fabricante y si es como la gente, se los va a solucionar. Si no, los van a voltear con 1000 excusas y van a tener que comprar otra interfaz, lamentablemente. Les voy a mostrar otro problema extraño que me mostraron hace poco. Una interfaz de MX que si la utilizan por cable funciona bien. Pero si le conectan un emisor wireless, este último no detecta señal de MX y por lo tanto no transmite. No queda titilando el LED rojo del transmisor. Ese emisor wireless, si lo conectan en una consola de MX, transmite lo más bien. Me decía el chico este que antes funcionaba con esa interfase de MX, el transmisor, pero de un día para el otro dejó de andar. No sé, esas cosas extrañas. Bueno, se hizo muy largo este video, pero no quería dejar nada afuera. Seguramente algo me olvido también, pero bueno. Si te gustó este video, dale like para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos. Suscríbete y toca la campanita, ¿ok? Espero les sirva. Adiós.